colegas del área centroamericana y de América en sentido general que se conectan en esta jornada de estudios sobre archivos. Mi nombre es Jorlis Delgado López, soy profesor del Colegio San Jerónimo de La Habana, de la Universidad de La Habana, y en esta mañana trato de transmitir un poco de ideas sobre algunos estudios que he desarrollado en el área archivística y que, bienaventurado en esta mesa de trabajo que como soporte o fuentes fundamentales de la historia vienen siendo lo más importante para construir nuestra historia. En esta mesa que está dedicada a los archivos, en este congreso que está dedicado a homenajear el bicentenario de las luchas de independencia, creo que viene muy a tono. Quisiera ante todo felicitar y agasajar al comité organizador de este evento que ha logrado que podamos estar y sobre todo porque la plataforma en la que se va a transmitir este evento no está disponible para Cuba y estaremos mediante este video. Por favor, cualquier pregunta o aclaración al WhatsApp que aparece en pantalla, y muchísimas gracias ante todo por poder estar y compartir estas ideas con ustedes. Sin más, nuestra presentación. El tema escogido para iniciar nuestra presentación es una propuesta de indicadores para evaluar cómo se manifiesta o cómo se relacionan en cada una de nuestras naciones el binomio legislación archivística y el acceso a la documentación como uno de los factores más importantes del resultado o la salida final que tienen todos los procesos de archivo. Está además cuestionarnos cómo nuestras legislaciones archivísticas en sentido general están preparadas o de alguna manera en buena lid para enfrentar los procesos que pueden llegar como parte de los procesos de acceso a la información y documentos. Lógicamente, esta investigación resultó después de haber analizado toda la legislación en América Latina o en Hispanoamérica, toda la legislación vigente. Y ahí analizamos los aciertos, desaciertos y forma parte, como es de suponer, de una investigación mucho más amplia, pero en el día de hoy solo nos interesa presentar cómo se evalúan el acceso a la información y la legislación archivística formando un binomio que es tan necesario para nuestros días y nuestro actual. Inicialmente vamos a analizar una conceptualización de legislación archivística. Al uno revisar todo lo que se ha manejado de manera doctrinal sobre esta definición, nos aparece mucha concordancia en el concepto. Eso nos hace mucho más fácil analizar que cualquier legislación archivística, en aras del tiempo no vamos a mencionar los conceptos, pero sí nos hace concluir que cualquier legislación archivística no es más que un grupo de legislaciones de un país o una nación, etcétera, etcétera, un corpus normativo, diciéndolo de otra manera, que en esencia regula dos cuestiones. Una son los documentos en cualquier etapa de su vida. Por tanto, no estamos hablando de los documentos ya considerados históricos, sino de los documentos en sentido general desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su depósito en un archivo histórico o su depuración. Por eso hablamos de una protección jurídica integral del documento, y el otro objeto de competencia sería la tutela jurídica de sus archivos con mayúsculas, refiriéndonos a la entidad preservadora de sus archivos. Ustedes saben que históricamente se ha manejado la palabra archivo como con dos acepciones. Una tiene más que ver en esencia con el documento, como un grupo de documentos, y otra tiene que ver más con la entidad custodio o receptora de la documentación. Por eso en esta ocasión nos referimos entonces a esa entidad receptora de documentación y en esencia sería el corpus normativo que
regularía en un país la protección, gestión y custodia de su patrimonio documental. Si ustedes se dan cuenta, estos dos elementos que hemos desmembrado metodológicamente forman parte de un todo que es el patrimonio documental. Pero para podernos ubicar bien en este concepto es que analizamos estos dos objetos de protección. Esto es bien importante, aunque para algunos quede entendido por las cuestiones que veremos a continuación. Bueno, pasando a otro tema de información, el derecho a estar informados es considerado un derecho humano, es un derecho humano inalienable a la persona y por tanto es un derecho tan importante o se ha considerado en los últimos tiempos tan importantes que requiere un marco de protección jurídica. Tanto es así que notamos en el área latinoamericana como en los últimos años ha habido un avance en la cualificación constitucional de este derecho en varios de nuestros países. El derecho a estar informado es importantísimo para el ser humano poder vivir bien y por tanto eh, eh, es además una de las cuestiones más importantes que nos compete a nosotros como archiveros, porque lógicamente se basa en que la información es un recurso, en que la información es necesaria para vivir y el autor asegura además que hay una gran reserva informativa en los archivos de gestión. Muchas veces me han cuestionado que por qué la importancia de los archivos en el tema acceso a la información y siempre respondemos que usted puede tener todos los derechos a acceder a determinados registros o a determinados datos informativos pero si no tiene una base legal que le asegure acceder al registro primario de información, no lo va a lograr. Y este registro de primario de información obligatoriamente está contenido en un documento. La fuente primaria de información, la fuente primaria para acceder a la información es siempre un documento, sea cual sea, en cualquiera de sus formatos, sea digital, sea en papel, en piedra, etcétera, en cualquiera de los mecanismos que la ciencia y la vida ha proporcionado, pero siempre se encuentran en un documento. Esto es viéndolo de manera muy general, porque para los historiadores, los archiveros, siempre está más preciso analizar cómo el documento brinda determinadas aristas de la información de un fenómeno o hecho o trámite determinado y por tanto su función social es siempre dar una visión de ello al usuario como tal. Fíjense ustedes si es importante este tema y por qué lo vamos ensaltando así, lo vamos metodológicamente esbozando de esta manera, porque hoy por hoy, cuando un investigador solicita una información contenida en nuestros archivos o cualquiera que sean nuestros archivos históricos, centrales o de gestión, pensamos muchas veces que estamos haciéndole un favor al usuario y no tenemos que cambiar la visión esta de que estamos realmente favoreciendo a un usuario, sino que estamos haciendo garantía de un derecho informativo, de un derecho necesario para que la persona pueda vivir. Este tema del acceso a la información y cómo prestar los documentos de una manera más pronta al servicio a los usuarios, ha hecho que en las últimas décadas, quizás desde 1990, se haya experimentado un cambio doctrinal en el paradigma de los archivos. Este no es el tema que yo estudio, pero sí es bien importante entender que hoy los archivos existen de alguna manera para brindar servicio a la población. Ese concepto de que los archivos existían para preservar, gestionar determinada documentación, si no le ponemos además la parte de que los archivos existen para preservar, para gestionar, para tramitar determinados documentos y ponerlos a servicio al público, no estaríamos hablando en realidad de lo que realmente importan los archivos. Esto ha traído por supuesto, un cambio del paradigma en los archivos. Ya no somos aquellas entidades feudales en medio de mil cerrojos, sino que hoy somos una entidad abierta, una entidad que ha cambiado la mitología
esta que teníamos anteriormente por una entidad que existe realmente para brindar un servicio a la población. Todos los procesos que se desarrollan en un archivo, todos los recursos que se manejan en un archivo, pues tienen un fin único: poner al servicio del público un documento, una salida. De estos procesos sería siempre la salida de determinada documentación. Fíjense ustedes que esto ha traído un cambio en la función social del archivo. Esto ha traído un cambio en la mirada que le damos a los archivos. Realmente esto es doctrinal, porque tenemos constancia de que en muchos archivos de nuestro área latinoamericana existe todavía una retención a este cambio. Lógico, porque la vida te va demostrando que siempre somos reacios al cambio, pero esa visión que teníamos anteriormente de los archivos debe cambiar. Lógicamente ya no somos, nuestros archivos están plagados de secretismo, de burocratismo, etcétera, y la visión debe ser mucho más pragmática. Lógicamente, para lograr esto, para lograr la garantía de este derecho humano, la garantía de en sí, de que los archivos cumplan realmente su función social, está en ello la legislación archivística. Y veremos a partir de ahora una visión de cómo consideramos que la legislación archivística debe enfrentar determinados procesos en materia de archivos. Hay un error común, que es pensar que las leyes de acceso a la información deben modificar o cambiar el estatus. Lógicamente sí modifican el estatus, sí modifican la concepción de estas entidades, y generalmente un estudio preliminar, la legislación de acceso a la información sí modifica cómo entendemos hoy nuestros archivos, pero sigue existiendo una legislación específica para regular los archivos, que regula no solo el acceso a la información, sino todos los procederes que le anteceden al procesamiento, a la gestión, a la conservación, a la preservación de determinados documentos. Y por tanto, en esta legislación también tenemos que pautar determinadas medidas para lograr hacer efectivo ese acceso a la información. Esto es bien importante porque de alguna manera, cuando logramos que un usuario se vaya bien atendido por nuestro servicio y se vaya satisfecho con su requerimiento informativo, entonces estaremos cumpliendo nuestra función social. Fíjense si es así, que hoy por hoy estoy seguro que muchos de nuestros archivos ya no son exclusivos para nuestros historiadores. Ya son mucho más los investigadores que investigan nuestros archivos, biólogos, arquitectos, de las más juristas, de las más disímiles especialidades, vienen a preguntarnos nuestros archivos. Incluso la población se ha despertado un interés por nuestros archivos, y nunca podemos pensar que estamos favoreciendo a un área institucional, sino que estamos garantizando en sentido general un derecho que tienen las personas a acceder a determinada documentación. Bueno, entonces ahora, ¿cómo hemos analizado, que hemos previsto que pudiéramos valorar como indicadores a la hora de evaluar nuestra legislación de archivos? Vuelvo, insisto, este estudio se hizo después de estudiar toda la legislación referente al tema en Hispanoamérica. En algún momento habrá que hacer también una comparación con el sistema anglosajón, pero en este primer momento hicimos un estudio de toda la legislación, de toda la parte doctrinal, y entonces llegamos a determinadas conclusiones y vamos a ir explicando cada uno de ellos. Estos son los indicadores que hemos analizado, harían o medirían la eficiencia de nuestra legislación. Un primer indicador tendría que ver con el reconocimiento de los archivos como garante del derecho al acceso a la información. Si hoy no reconocemos esta cuestión, si no asumimos estas posturas políticas, política y de gestión documental, no estamos accediendo de manera real al tema. Fíjense ustedes que a veces incluso los juristas pensamos que de manera holística o transdisciplinaria podemos hacer determinadas apropiaciones de la ley. Y esto lo decimos porque no consideramos que en este caso haya
una apropiación de conocimiento. Que creemos que hay que hacer exactamente como decimos aquí. Hay que reconocer desde el corpus normativo que los archivos son en esencia garantes. Nosotros garantizamos el derecho de acceso a la información. Todo lo que nosotros tenemos como archivo es para garantizar que las personas accedan a la información y por tanto todos los procesos que desarrollamos son en función de ello. Otro criterio que estamos manejando es que se diseña un procedimiento general para garantizar el acceso a los documentos. Esto es en esencia, porque cada uno de nuestros países hará este procedimiento, aunque hay mucha ecuanimidad en o mucha coherencia desde el punto de vista metodológico en establecer estos procederes, pero sí consideramos que cada país debe establecerlo acorde a sus necesidades, a su idiosincrasia, a su política, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es real es que cada una de nuestras legislaciones tiene que prestar cada día más prestarse a que nuestros usuarios puedan acceder a nuestros archivos y en función de eso se debe trazar un proceder. Es decir, usted tiene que trazar una tecnología procesal desde la ley que le permita al usuario acceder a determinada documentación. Hay disímiles ejemplos en el área que en aras del tiempo no vamos a mencionar, pero que sería bien importante. Además, otro indicador que estamos proponiendo es que se establecen las excepciones de acceso y los facultados para regular tal determinación. Hay una determinada coherencia en la doctrina, en la legislación, de cuáles son los criterios que se van a manejar para determinar el no acceso a una información, siempre teniendo en cuenta que esta va a ser una excepción porque estamos hablando de documentación pública, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a profundizar mucho, pero siempre pensando en cuáles son las personas facultadas para establecer esto. Fíjense que no estamos hablando de seguridad nacional, estamos hablando de determinadas condiciones de conservación, determinados documentos que de alguna manera impacten sobre determinados requisitos económicos, etcétera, etcétera, pero por lo general estamos hablando de documentación pública. Fíjense ustedes que estamos hablando en esencia de establecer determinadas excepciones y quiénes son las personas facultadas a regularlas. Y por último, cómo establecer un procedimiento ante la negativa de información. Esto por lo general está ya previsto en las leyes de acceso a la información, pero siempre es importante que el usuario no se quede indefenso, que siempre haya un procedimiento acorde cuando una autoridad le niegue el acceso a la información, y con las leyes de acceso a la información los archiveros hemos aprendido un poco a ver este tema de una manera diferente. Fíjense que en esencia estos serían los indicadores que estamos proponiendo. En esencia, como conclusiones, ¿cuáles consideramos que serían entonces las reflexiones finales para regular, para ver este tema? Primero, una reflexión final sería que la legislación archivística es ante todo una herramienta de trabajo y está ahí para resolver determinados problemas en la práctica o de alguna manera prever determinados problemas archivísticos en la práctica. Las regulaciones deben propiciar siempre que los archivos cumplan el rol que les corresponde. Es decir, hemos hablado de un nuevo cambio paradigmático, de una nueva función social y por tanto hemos hablado de que estas regulaciones, las regulaciones archivísticas, deben favorecer siempre el estado que el archivo debe jugar. Debe darse un enfoque integral, sistémico y holístico y lograr que el acceso a la información se desarrolle de manera natural independientemente de la etapa de vida del documento. Los indicadores propuestos además permiten evaluar la eficacia de los cuerpos legislativos en función del acceso a la información y hacer más fácil el acceso a los documentos y garantizar que los ciudadanos disfruten del derecho a ser informados es siempre la misión de los archivos. Fíjense que hemos abordado un tema bastante complejo en bastante poco tiempo, pero esta es en general nuestra propuesta. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Un abrazo, los saludo desde Cuba.